¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos mediodías, como todos los sábados, en un día que realmente pinta bastante lindo, ¿eh? Va a haber una buena temperatura, pero lo ideal, por supuesto, antes de salir a comer con alguien es estar en el inversor, viendo los temas económicos, que realmente tenemos un montón, ¿eh? Y tenemos un programa bastante cargadito, con varios de los temas que tienen que ver con la actualidad. Por supuesto, en el editorial vamos a estar hablando de lo que yo digo son los tres temas que me parecen más importantes en la economía, que tiene que ver con el paro, que pasó el día jueves, que tiene que ver con el dólar, que se despertó después de una siesta y que mucha gente se alarmó. Vamos a charlar un poquito de eso y entender cómo va a evolucionar. Y finalmente el tema de los holdouts y lo que anda de la discusión, esto de cambiar o no la sede, de echar al Citibank, de echar al... todo lo que se está armando acá bastante complicado. Así que vamos a charlar de esos temas. Después, bueno, vamos a estar con Julio Piomato, vamos a estar evaluando un poco lo del paro, las consecuencias. No tanto básicamente si fue exitoso o no exitoso, sino cómo sigue la historia, o sea, cómo vienen los reclamos, cómo está viendo él la situación de acá en adelante en estos meses que parecen ser bastante complicados. Después vamos a estar con empresarios que nos van a estar contando cómo está la economía real, qué es lo que está pasando en la economía real, hay planes de inversión, no, se puede seguir invirtiendo, esto lo vamos a discutir acá. Y después nuestro emprendedor, y un emprendedor que empezó con su Fiat Uno, de a poquito, yendo para Salta, y después, ¿conocés la quinoa? ¿Sí? ¿Conocés la chía? Bueno, y acá resulta que él empezó a armar todo un negocio y es una historia realmente maravillosa la que vamos a estar contando acá en El Inversor. Así que, ya sabés, todos esos temas y como siempre, empezamos. Primer tema. Vamos a ver el tema del paro. El tema del paro, espero que Julio Piomato no se me ponga celoso porque no lo pusimos acá. Pero bueno, ahí están, Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo convocaron al paro. Se hizo un paro de 24 horas el día jueves. Por supuesto, según los organizadores, alta adhesión, según el gobierno, baja adhesión. Siguen los tiros entre... Ya la telenovela Capitanismo Moyano con las cosas que se van diciendo es parte de nuestra cotidianeidad, a ver qué le dice uno al otro y así se van repartiendo. Pero la discusión es, hubo un paro claramente, la discusión era si la UTA estaba, si no estaba. No hizo demasiada diferencia, poca gente en Buenos Aires realmente. De todos modos hubo cierto nivel de actividad. Pareciera de todas maneras que no hubo como un clima de paro. Eso lo vamos a charlar con Julio Piomato. Porque lo importante es, ¿qué pasa con los reclamos? O sea, el reclamo, entre otras cosas, fue el impuesto a las ganancias, pero el otro también es el salario, es el defender las fuentes de empleo, que realmente se están perdiendo bastante rápidamente. Más allá de la discusión, si según datos del INDEC o no, se perdieron 404.000 empleos, según el INDEC, un dato que sacó justamente el cronista comercial y que el diario El Cronista, perdón, y que generó otra vez la bronca del jefe de gobierno, del jefe de gabinete. Pero la cosa es así, hay 311.000 cuentas sueldos menos. A ver, eso, o la gente empezó a cobrar en negro o dejó de cobrar. 311.000 no es un número comparado con los 18 millones de personas que trabajan, que vos decís, wow, es espectacular. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que hasta ahora siempre venían creciendo, nunca decreciendo. Y el problema es las perspectivas para adelante. Así que vamos a estar hablando de las consecuencias del paro y si que esta conflictividad siga implican más paros u otro tipo de estrategias para seguir para adelante. Vamos al otro tema que quizás a muchos de ustedes les preocupa, que es el tema del dólar. ¿Qué pasó? El dólar se fue a 14 y llegó a 14. Y entonces, llegó a 14, se disparó el dólar. A lo cual mucha gente me preguntaba, Tomás, ¿qué opinás de esta disparada del dólar? Y yo dije, ¿qué disparada del dólar? A ver, ¿a cuánto estaba el dólar a principio de año, el paralelo? 10,50. El litro de nafta, 10,50. ¿A cuánto está el litro de nafta ahora? 14. ¿Y a cuánto querés que esté el dólar? O sea, el litro de leche estaba cerca de 9, el que yo compraba, ahora está 13. El taxi, ahora la bajada de bandera, está 17 a la noche, está 14. ¿Qué? ¿A cuánto estaba la bajada de bandera al comienzo de año? Casi 10,50. No hay disparada del dólar, hay disparada de precios. Este es el problema es la inflación. Y un día me agarraron medio dormido por la radio, entonces me preguntaron, bueno, Tomás, ¿qué ves cómo evoluciona el dólar? ¿Puede llegar a 15? Porque todos recibimos, no sé si recibieron ustedes, la tarjetita de invitación. Te invito a mis 15, ¿no? Decía el dólar blue la semana que viene. Y yo dije, no va a llegar a la semana que viene el dólar blue a 15, porque no hay suficientes pesos en la economía todavía como para validar un dólar de 15. La gente tendría que dejar de consumir lo que tiene, porque no hay gente que le sobre un montón de pesos para comprar dólares. ¿De dónde saca la gente peso para comprar los dólares? Entonces la economía en su conjunto, cuando ves en su conjunto, no hay suficiente cantidad de pesos para eso. Mirá, hay una cosa un dato que nosotros seguimos los economistas, que es lo que se llama la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero circulante dividido la reserva del Banco Central. No es que el dólar tiene que estar en ese valor, pero te da una guía. Si eso va subiendo mucho, y el dólar después lo va a seguir.
Esa división hoy me da 13,80. O sea, la cantidad de dinero dividido en reservas te da 13,80. Entonces, un dólar alrededor de 14 es un dólar que va a estar ahí. Pero no hay para ir a 15. Claro, entonces me preguntaron, ¿entonces qué lo ves? ¿Quieto el dólar de acá en adelante? No, el dólar se va a seguir moviendo. ¿Por qué? Porque el gobierno va a tener que poner 120.000 millones de pesos más de acá hasta fin de año. ¿Y las reservas? Las reservas van a bajar por lo menos 4.000 millones de dólares. Si te crece 120.000 millones de pesos y tenés 4.000 millones de dólares menos de reserva, cuando hagas la división te da 17. Entonces, ¿el dólar a fin de año cuánto puede estar? Y 16, 17. Pero ¿y el litro de nafta? Que está a 14 hoy, ¿cuánto cree que va a estar? 16, 17. O sea, el problema es la inflación, no el dólar. Entonces, mucha gente se alucina con el dólar y el problema es que los precios suben y dentro de esos precios está el dólar. Pero el dólar no está empujando los precios. Los precios están empujando al dólar, que es distinto. Y el tema principal ahora no es tanto el dólar blue, que es relativamente chico el mercado, etcétera, sino es el oficial. El problema es que el oficial se está quedando muy atrasado. Ya la devaluación de enero se la comió la inflación. ¿Y ahora qué empieza a pasar? Te bajó el precio de la soja, te bajó el precio del maíz. Con lo cual el sector agropecuario, exportar ya estos valores casi no puede hacerlo con los costos que tiene. La industria tampoco. Entonces, ¿qué vas a tener que empezar a hacer? Vas a tener que mover el dólar oficial. Y cuando muevas el dólar oficial, si seguís haciendo lo que estás haciendo, los precios van a volver a subir. Entonces, el principal problema de la Argentina es la inflación. Y ¿sabés qué? Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo la pararías? Sinceramente, una discusión que hoy por hoy no tiene sentido, porque el gobierno no la va a parar. Va a haber más inflación. Porque el gobierno no está tomando ninguna medida para pararla. Es más, tiene una evaluación que primero no existe, le dice deslizamiento de precios. Si existe, en realidad no es un problema, y si es un problema no es culpa del gobierno, es culpa de los empresarios. Por lo tanto, el gobierno no tiene nada para hacer y no va a hacer nada para pararla. ¿Y sabe cuál es el problema con la inflación? Que cuando nadie la para, es como la fiebre. Se va para arriba. ¿Cuánto va a ser el reclamo salarial en promedio el año que viene? Si nadie lo va a parar. Los que pidieron 30% se quedaron cortos, la inflación está en 40%. Cualquier gremio razonablemente tiene que por lo menos pedir 40% el año que viene. Es lo mínimo. Y entonces, ¿qué estamos generando también? Una política en la cual, obviamente, los asalariados van detrás de los precios, también como el dólar, van detrás de los precios. Entonces, me parece que el gobierno, en este sentido, está tratando de patear los temas y ahora vamos a discutir el otro. Señores, el dólar va a seguir subiendo porque los precios suben. No es el problema el dólar. El problema son los precios. Vamos a lo siguiente, holdouts. Estuve también el día jueves en el Senado debatiendo un poco con el presidente de la Comisión de Legislación General, el senador Aníbal Fernández. Ya sé, no es tan difícil discutir con Aníbal Fernández, pero básicamente la presentación tenía que ver con el tema del proyecto de ley, que se llama Ley de Soberanía, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con la estrategia de la Argentina del cambio de domicilio. No me parece una estrategia adecuada. Creo que no es como se va a solucionar el problema. Claro, te ponen una ley de soberanía, se llama así el título. Entonces, si uno no está de acuerdo con todos los artículos de la ley, parecía ser que uno no está a favor de la patria. Y ya esta discusión me tiene harto. Y la tuve ahí con el senador. A ver, él dice, yo defiendo los intereses de la patria y voto esta ley. Y yo le digo, yo defiendo los intereses de la patria y no pienso que votar esta ley defienda los intereses de la patria. Claro, le pones el título soberano y parece que, y en realidad es un cambio de domicilio. Tendría que ponerle ley de cambio de domicilio de pago. ¿Por qué no le pones eso en vez de soberano? Le pones un título rimbombante de manera tal que parece que si uno está en contra de la soberanía del país. Y no es eso, es una discusión técnica de si tiene realmente sentido o no cambiar la sede a Buenos Aires. Y si es factible aparte, porque Nación Fideicomiso no puede pagarle a nadie porque no tiene la tecnología para hacerlo. O sea, ahí esa es nuestra discusión técnica, pero se convierte en una cuestión de que todo es patria o buitres. Y ahora con la moda, que ahí lo tengo a Piumato, ahora también Piumato se ha sumado a los economistas en general críticos que no financian los fondos buitres. Ya los buitres financian todo, no sé dónde sacan tanta guita si todavía no le pagamos. Ya tilda de ridículo. El tema es serio. Digo, en todo esto, mientras nosotros estamos charlando, ¿qué hicieron los fondos buitres ahora? Le pidieron el embargo a los créditos que la Argentina iba a negociar con China. ¿O se cree que la gente se va a quedar quieta? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué van a hacer los chinos? Tienen que tener cuidado de ver lo que van a hacer o no. Porque es un banco que respeta reglas internacionales, que tiene mucho más intereses en Estados Unidos que en Argentina. Y que si tiene que elegir entre los intereses con Estados Unidos y los intereses con Argentina, adivinen con quién va a elegir. Es como apretar el Citibank ahora. Si tiene que elegir el Citibank entre Nueva York o Buenos Aires, ¿qué va a elegir?
O sea, ¿qué crees que va a elegir el mundo entre Nueva York y Buenos Aires? Hay que ser un poquito más pragmático y más racional respecto a estas cosas, porque estamos discutiendo cuestiones técnicas, no la soberanía. Nadie está a favor de los fondos buitres. Estamos discutiendo cómo salimos de este embrollo. Esta es la discusión. Como verán, me enojé. No importa. Bueno, vamos a ver. Preguntas en Facebook. Vamos. Facebook y Twitter. A ver, ¿las tenemos acá? Vamos. Ahí está. No. Tomás, buenas Tomás. Te pregunto, ¿cómo se ahorra sin perder dinero? Te lo pregunto porque mi mamá, jubilada, tiene sus ahorros en plazo fijo y pierde con la inflación y quiero convencerla que sus pocos pesitos puede ahorrarlos en otra cosa. ¿Qué le recomendás? Gracias como siempre. Mira, siempre la inflación atenta contra el ahorro. Es por definición. ¿Por qué que la inflación? Es que pierde valor el dinero. El plazo fijo estaba dando una tasa de interés, hoy ya no. Entonces yo antes te hubiera dicho, mira, animate, decirle a tu abuela que se anime a poner un fondo común de inversión de bonos o acciones, porque estaban creciendo mucho más. Vos pensás que el año pasado un fondo común de acciones dio 60% de rendimiento. ¿Ok? Ahora, el país está en una situación en la cual puede entrar en default en cualquier momento. No te puedo recomendar ahora eso. No hay mucho más para hacer. ¿Eh? Y hay otra cosa que quizás a tu abuela la deje tranquila, que va a seguir subiendo, y va a subir con la inflación, que es más que el plazo fijo. Que es algo que no te puedo recomendar que compres, pero ya sabes lo que puedes comprar. Ya, pero no te lo puedo recomendar. Lo que digo es, no hay muchas estrategias para hacer ahora, por desgracia. Entonces, al menos el plazo fijo te lo mantiene. Pero si no, algo que te deje dormir tranquilo. Vamos al Twitter. Tomás, quisiera cambiar mi auto. ¿Es momento o tengo que esperar? No, mirá lo siguiente. En realidad es momento, y sobre todo si aprovechás el programa del Procreauto, si puedes aprovecharlo, o algunas promociones de las concesionarias mismas que te están dando con tasa de interés. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo te dije que va a pasar es que el dólar oficial va a empezar a subir. El 70% del componente de los autos es importado. Por lo tanto, en cuanto empiece el dólar oficial a subir, claramente los precios de los autos van a volver a subir. Así que es un buen momento, si vas a cambiarlo el auto, es un buen momento de empezar a hacerlo ahora. Porque después el precio de los autos necesariamente va a volver a subir. Así que sí, aprovechás. El Procreauto dura hasta el 30 de septiembre. Aprovechalo, sacalo, es una tasa fija, en términos generales subsidiada, está mucho más bajo que la inflación. Así que agarrá y hacelo, si te gusta uno de esos autos. Hay promociones de los planes de las empresas automotrices, también fíjate si vale la pena. Pero siempre son de algunos modelos, no del modelo que vos quieras. En mi opinión, vale la pena que lo hagas. Muy bien, vamos a hablar con mi amigo financiado por el Fondo Buitre, señor Julio Promato. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Gracias por venir un sábado, ¿eh? Muy amable. Me pagaron el taxi de Buitre. Bueno, primero, evaluación en general del paro. A ver, evaluación en el sentido de humor, de cómo evaluaste eso, digamos. El paro fue muy importante. Yo discuto con los que dicen que no. Si vos ayer andabas, para una comparación, ¿no? Si vos ayer andabas por Buenos Aires, era comparar y no podés decir. No, está. Ayer era intransitable Buenos Aires, bueno, la cantidad de gente que había. Y bueno, tiene que ver con eso, porque vos decías, no hay clima de paro. Para mí había clima de paro. Si vos veías la cara de los colectiveros, que tuvieron que salir a trabajar presionados, porque si uno está obligado a carnerear, por decirlo de una forma, un gremio que siempre fue luchador y todo, si el tipo va con el colectivo lleno, su ánimo, dice, bueno, por lo menos no soy el único. Claro. Pero iban vacíos. Se paraban con los inspectores 20 minutos a charlar. Si eso no es clima de paro, y había colectivo y había menos autos que de costumbre. Yo, que anduve por la calle, prácticamente hasta las 3 de la tarde, después me fui a acostar porque tenía una gripe incipiente, por eso no estuve en la conferencia de prensa, pero yo estaba muy contento en el barrio donde está el sindicato, que es el barrio del Congreso, el clima, todo. Y toda la gente dice, hoy salí a caminar por el parque Chacabuco a la mañana, me decían, qué bueno el paro, qué bueno el paro. Bien. Es decir, para mí el clima de paro estuvo, la gente no estuvo. Uno dice, había comercio abierto, pero no había gente para comprar. Andaban los colectivos, pero no había gente para viajar. Andaban los taxis, pero no había gente que tomaba taxi. Entonces, eso es clima de paro. Es decir, hubo algunos servicios que anduvieron, pero la gente no estuvo, la gente paró. Y era lo que decíamos nosotros. Evidentemente tuvo más que ver con el paro, porque la geografía de ver los colectivos vacíos es distinta al 10 de abril. Sí, claro. El 10 de abril, la excusa del gobierno fue que no había colectivo. En esta no tuvo nunca, bueno, entonces tuvieron. A mí no me preocupa que el gobierno diga, ¿qué va a decir? Sí, que el paro fue éxito. Claro. A mí me preocupa que se crea el gobierno.
que se crea lo que dice. Porque si se cree lo que dice, como en otros aspectos económicos, hace una mala lectura de la realidad. Entonces no va a cambiar. Y si el gobierno no hace modificaciones, vos lo decías recién, bueno, vamos a estar mucho peor dentro de 3 meses. Porque a los problemas que venían trayendo los trabajadores, que son el problema del sistema, la presión tributaria, vía IVA y vía ganancias, más todas las situaciones, más las suspensiones, el peligro de desocupación, ahora dicen que en 1 o 2 meses terminan de armar la temporada estival y empiezan las suspensiones en las textiles. Sí. Ya te diría que ya... O ya empezaron, porque están trabajando a full para terminar y empieza. Entonces, tenemos un panorama tremendamente serio y no podemos disfrazarlo con los buitres ni con Manieto. Me parece un infantilismo que ya hasta molesta a la gente. Ya molesta el sentido común. Y además que si vos te pones a analizar cada cuestión, llegás al ridículo, ¿no? Porque si vos analizás el tema de los fondos buitre y todo, yo digo, 10 años tuvieron para denunciar la prórroga de jurisdicción. Y no, obedecieron, estuvieron ahí. Después, hace 1 año, ante la Corte de Nueva York, el gobierno dijo que iba a respetar el fallo. Exactamente. Acto unilateral, no le pidieron que... No, lo dijo solo. Acto unilateral. Y después cambia. Entonces, eran buitres hasta hace 1 año. Si iban a respetar el fallo, eran buitres los gobiernos. Entonces, no admite. Creo que acá tenemos que empezar con una lógica sin tanta pseudoépica, porque de épica no tiene nada, y ver la teoría de los actos propios. Tienen que asumir los errores. Y los errores, porque si van acumulando errores, para el gobierno que venga, el panorama va a estar gravísimo, y para ellos mismos, claro, antes que se vaya. Yo te digo, todos los convenios, vos decías los de China, pero además el convenio de China, como el convenio de lo que sabemos, de Chevron, Repsol, Ciadi y el Club de París, todos son prórrogas de jurisdicción. Sí. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a todos esos convenios? Si no cumplimos, pito catalán. Entonces, me parece un disparate. Entonces, ahí somos buitres, porque claro, entregamos la jurisdicción. O alguno va a pensar que un juez extranjero va a fallar a favor de la Argentina. Creo que eso hay que pensarlo antes. Sí, otra cosa que me parece importante, ¿cuál es la deuda externa en la Argentina? Porque ellos te llevan una lógica de discusión donde si no votás esto, sos tal cosa y si no, sos tal otra. Pero no te informan. ¿Cuál es la deuda argentina? Aparte, viste que nadie sabe. ¿Por qué hay cláusulas secretas en los pactos? Uno hace algo secreto cuando esconde una trampita. Obviamente. Si no la mostrás. Y la trampita, si se le esconde a todo, va contra todo. Va a ir contra nosotros. Claro. Entonces, es decir, bueno, y el panorama de los trabajadores es el mismo. La preocupación, ya nosotros venimos viendo, no solo que se va agravando por la inflación, sino que hasta lo que más ganan tienen una actitud conservadora. Fíjate que los precios de los hoteles turísticos de los gremios son tremendamente accesibles. Hay sectores que tienen buenos salarios y, sin embargo, el uso de la hotelería en esta vacación de invierno fue casi nulo. ¿Por qué? Porque la gente, aún la que tiene un peso, frente a esta incertidumbre, que el gobierno no da certeza, sino da más incertidumbre, ¿qué hace? Adopta una actitud conservadora, dice, guardo a ver qué viene, a ver si me quedo sin laburo, a ver si esto, a ver si esto. Entonces, digamos, eso afecta el consumo y afecta mucho más todo el tema de la marcha de la economía. Por eso cuando se habla en economía, que es muy importante, la credibilidad tiene que ver con eso. Con que una persona te diga, mirá, no, vamos a salir, hacemos un plan, qué sé yo, estamos juntos. Y acá ves que todo el mundo se pelea con todo el mundo y así una economía, digo, la sociedad no funciona todo el tiempo peleándose con todo el mundo. Por supuesto. Y además no aceptando la realidad. La pobreza está creciendo en la Argentina. No hay que irse al Chaco. Yo el otro día estaba con un diputado chaqueño y le decía, bueno, habrá que ir al Chaco, porque en Chaco no paró nadie. Tienen cero pobreza, cero desempleo. Digo, vámonos tú al Chaco, ¿viste? Y sin embargo, los chaqueños están llenando el conurbano, no, están llenando alrededor de Rosario, ¿no? Porque la primera escala es Rosario. Claramente. Julio, ahora, ¿cómo sigue esta historia? ¿Qué seguimos? Porque acá lo que también es del otro lado, es cierto, es que no hay una respuesta del gobierno. O sea, no es que el gobierno, bueno, te sale a enfrentar, pero después dice, bueno, juntémonos, charlemos, veamos qué podemos hacer. Bueno, eso es lo que esperamos.
que en algún momento diga, juntémonos, porque... ¿Por qué no los convocan, no? No te escucha nadie, pero ni de segundo, ni de tercer nivel, ni cuarto, no te escucha ni nadie. El director, digamos. Parece que van con piloto automático, se la creen lo que están haciendo, y están haciendo, podrá ser gente intelectualmente capaz cada uno, pero yo creo que están haciendo un disparate, porque vos lo explicabas tan claro, bueno, que te reviertan esto que decías de economía. Y los precios suben permanentemente en todos lados. Y eso afecta la capacidad de familias argentinas enteras. Entonces, para mí el panorama es tremendamente complicado. Creo que el diálogo es fundamental para aceptar la realidad y ahí empezar a transformarla. Y yo creo que los que quieren ser gobierno el año que viene también están en una actitud, porque no es, yo muestro una figurita distinta, hay que ponerse firme, porque las acciones que hace este gobierno tienen una consecuencia futura. Siguiente, claro. Entonces, el gobierno ya no está, que tiene 4 años por delante, el gobierno tiene, no solo porque lo marca la Constitución, que por ejemplo las obligaciones externas tienen que tratarse en el Congreso y con información, sino porque no pueden tomar el gobierno con beneficio inventario, lo van a agarrar como venga y después van a decir, miren con qué nos encontramos. No, pues tenías que preguntar antes. Claro. Entonces es doble la cuestión, porque si uno dice, bueno, en el 2015 salimos para arriba, viene todo fácil, todo fácil, listo, esperemos un año, listo. Pero acá no sabemos. Esto sabemos que si no cambia, este año va a ser mucho peor. Va a ser complicado, decía vos. Esa para mí la palabra que uso yo. Complicado. ¿Qué chances hay de que la CGT vuelva a unificarse? ¿Hay alguna posibilidad o todavía no? Mirá. Charlas hay, ¿no? Con Caló y Sí, pero acá hay un tema. La CGT se tiene que unificar con un objetivo. Defender a los trabajadores. Porque ¿para qué te vas a unificar? ¿Para tomar café? ¿Para sacar una foto juntos? ¿Cuánto te dura eso? Nada. Si el primer gobierno que viene... Y en realidad siempre fue que por eso, como no se unifica en función de un programa o realmente en función de la lealtad a un programa, siempre las unidades de la CGT son después con el diario del lunes. Cambia el gobierno, bueno, nos juntamos otra vez para ver y dura lo que dura el gobierno que va y compra un sector o presiona a un sector. Y yo creo que es mal porque los mejores momentos de los trabajadores, tienen varias lecturas eso, del movimiento obrero, una actitud poco consecuente de los dirigentes. Que Fernández haya dicho que no paraba porque él quería plan de lucha, no se la cree nadie, ¿no? Bueno, ni los propios trabajadores. Entonces, eso por un lado. Segundo lado, visto desde el punto de vista, te define un gobierno que alimenta la división de los trabajadores. No es un gobierno que quiere enfrentar a los buitres, que quiere enfrentar la pobreza o que quiere enfrentar, no. Si un gobierno a la fuerza del trabajo la fragmenta, es un gobierno que quiere avanzar tranquilo sobre la fuerza del trabajo. Y acá lo que necesitamos en la Argentina, yo creo que la única salida que tenemos parece cada vez más utópica, a lo mejor hace unos meses parecía mejor, es llegar a una unidad nacional, a un sentido, una unidad nacional que se junten todos, pero por lo menos que haya ideas centrales, Tomás, en aspectos, en educación, en la política de trabajo, en la política social, en la política energética. Bueno, vamos para ahí. Entonces, después que la gente vote a quien cree que es más creíble para cumplir ese programa. Correcto. Esto para mí sería lo ideal del país. No se ve. La única esperanza que tenemos, ¿sabe cuál es? Es que tenemos un país inmensamente rico y siempre da otra oportunidad. Esto es lo que... Vamos por otro. Julio Piumato, muchas gracias por estar en el Inversor. De nada, muy amable. Gracias, señores. Vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos. Ya le dijimos, ahora vamos a estar hablando con empresarios que nos van a contar a ver cómo viene la situación. También va a estar la clase de Bulat. ¿Cómo salís a comprar con la tarjeta de crédito para que no te lleves una desilusión? Y finalmente nuestro emprendedor, la quinoa, ¿cómo es? La chía, bueno, ya te la vamos a contar todo acá. Bueno, ¿qué tal? Continuamos en el Inversor. Entonces, como le dije,
Vamos a hablar con dos representantes y empresarios, a ver cómo está la situación en Argentina. Tenemos a Jorge Soravilla, que es presidente de la Fundación Proteger. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, gracias. Y Jorge Luis Cabana, que es presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas. Todo eso, Jorge. Es muy largo el nombre, es muy largo. Es mucho lo que abarca. Lo que quiero agradecerles a ellos dos es que me simplificaron la vida, entonces digo Jorge y ya está, se acabó la historia. ¿eh? Y le quiero agradecer a Jorge Luis Cabana porque se quebró 4 costillas, entonces vino en lugar de jugar tenis y dijo, bueno, vengo acá. Vengo acá. Jorge, ¿cómo está la Señor. situación con el tema textil? Que siempre el rubro textil es un tema muy sensible con el tema económico. Enseguida reacciona o para arriba o para abajo. Bueno, sin ir demasiado para atrás, el año 2013 en general nos mantuvimos amesetados en el mismo nivel del 2012 y ahora en este primer semestre, los primeros 7 meses, se nos cayó, digamos, un poco el nivel de actividad, claramente como consecuencia de que en el mostrador hay un 15%, un 20% de caída de compra de textiles y, digamos, la importación, a pesar de que nos critican por ser un sector, digamos, cerrado, Claro. no es así, no es cierto, somos un sector bastante abierto, la importación habrá menguado en un 5%. Ok. Por lo tanto, el ajuste Lo hace más el mercado interno. lo está haciendo la producción nacional. Claro. Ahora, ¿qué es lo que les afecta? Digamos? Porque obviamente la inflación la tienen todo, etcétera. Correcto. Pero lo que yo estoy viendo es que muchas veces había promociones y eso poco se cayó. Es muy sensible ¿Promociones el sector, en la venta? En la venta, sí. Ok. Eso es muy sensible el sector a las promociones, por ejemplo, al 20 de descuento, al 15, al 10, a las tarjetas, o no es tan sensible. Es sensible, pero para un segmento. Para un segmento nada más. Que es la venta, digamos, en los shopping, las ventas en los locales, en los barrios, digamos, de la capital, en Buenos Aires. Que no es la mayoría ni lo más relevante del mercado. Que no es la mayoría, no es lo masivo, en eso es muy sensible, porque claramente no es lo mismo comprar en 12 cuotas y sin interés a tener que pagar al contado. Correcto. O sea, facilita la tarjeta de crédito, pero también después se queda con una participación en la renta de esa prenda que se vendió, digamos que es muy importante. Entonces, para decir todas las cosas realmente como son, hay que pensar que si la parte del costo del alquiler más el costo de financiamiento más los impuestos se lleva la 2/3 parte del precio que paga el consumidor. Sí, mucha gente nos pregunta siempre el precio de la ropa, Le digo, mira, buena parte del precio de la ropa entre local, mercadería, ¿cómo se llama? Marketing, impuestos, tenés la un parte montonazo. de marketing se lleva y el desarrollo de marca el 19%. Y solamente el 15% es lo que se lleva la industria textil nacional. Entonces, si gastan 1.000 pesos, piensen que la industria textil solamente es remunerada por 150 pesos. Okay. Y esa es la lógica. Entonces, la ropa es cara, sí, pero la industria textil nacional no tiene la culpa. No es cierto. Jorge, ¿cómo está el sector? Y me gusta lo de luminotécnica, ¿cómo es eso? No, lo que pasa es que el sector se divide, en nuestra Cámara abarca más o menos 3.200 empresas en todo el país. La Cámara nuestra... ¿3.200? 3.200, porque son la mayor parte pymes, Sí. aunque habrá un 2% que son grandes empresas, pero la mayor parte son pymes. Y dentro de las empresas que representas tenemos el área electrónica, que es un área horizontal a todas las actividades. Okay. Y después tenemos el área específica de baja tensión, que tiene que ver con los enchufes, con toda la distribución domiciliaria, claro. Es decir, con toda la parte interior de las casas y de las fábricas, que es baja tensión. Después tenemos energía, que es el suministro para las empresas distribuidoras de energía, es decir, tienen que ver con la generación y la distribución de energía. Y después la iluminación. Y después la iluminación, que es esto que tenemos acá. ¿No? Que es lo que tenemos acá. Una cosa, ¿cómo está la situación del sector en general? Porque aparte el sector eléctrico tiene sus idas y sus vueltas, digamos, ¿no? El sector eléctrico en este momento sacaron un programa ya en enero de este año, donde anunciaron una inversión para el caso de Denor y de Desur. Sí, un fideicomiso que están manejando. El fideicomiso del FOSEDE, justamente, donde se va a invertir. Siempre que digo es entre comillas, porque todavía no lo vemos todo, pero se va a invertir, según la propuesta de planeamiento, 4.100 millones de pesos.
una parte de 2.200 millones para el tema de Edesur, una parte de y 1.900. Eso es consumo digamos, de fideicomiso, de construcción de empresas, etcétera. El mercado minorista, ¿vos tenés repercusión sobre el mercado minorista? O sea, la gente comprando, claro, luminaria, nosotros tenemos el sector de baja tensión, tensión y de iluminación tiene que ver con el sistema, con el minorista. ¿Y cómo en estás esos en casos, general? ¿Qué te está diciendo tus asociados? ¿Cómo viene la mano? Bueno, nosotros le llevamos una encuesta semestral con los asociados y tenemos que la encuesta del año pasado, que cerró en diciembre, o sea que hicimos el año diciembre para el primer semestre, anunciaba una estabilidad y en algunos casos unas perspectivas de crecimiento. Cuando relevamos ahora la de junio, claro, ya empezamos a ver que no se cumplieron las expectativas con el nivel de crecimiento que quería y que se amesetó el tema, como le había pasado a la industria textil. En el año pasado, a nosotros fue en el primer semestre de este año. Y ahora, en el segundo semestre, las expectativas que vemos es que hay una también estabilidad demasiado grande, demasiado estable, porque se ven algunos factores, incluso con los aumentos de precio, que están tendiendo a la baja. ¿Cómo está el ánimo inversor? Vieron que Keynes tenía la famosa frase del animal spirit, que en realidad lo que mueve a la economía es esa gana del tipo que va a decir tomos emprender y la adversidad. Y si hay alguien que está acostumbrado a las adversidades es el empresario argentino, digamos. ¿Cómo están tomando este momento, digamos? ¿Hay cosas para hacer? ¿No? Jorge. Empiezo yo. Bueno, en realidad el sector textil, para tener una visión un poco más amplia, en los últimos, del 2002-2003, se invirtió 2.500 millones de dólares en equipamiento productivo, maquinarias importadas, de última tecnología. Correcto. El año pasado, digamos, eso da un promedio de 250 o sea, digamos, millones. El ánimo de invertir está en Argentina, El ánimo de invertir en el está. empresario. El tema es que el sector textil invierte cuando su capacidad instalada se acerca al 90%. Claro, ¿Está bien? Claro. Nosotros el año pasado terminamos, digamos, en un 82% de capacidad Con lo cual, instalada. las máquinas que tenés te alcanza para la producción que tenés. Te alcanza, pero siempre estás invirtiendo un poco. Ahora estamos más cerca del 70%. Entonces, seguramente el 2014 se invierte por arrastre del 2013. Claro. esa es una muy buena cosa, Jorge. ¿Está bien? Claro, exactamente. Entonces, más o menos en el primer semestre se invirtió en el 2014 lo mismo que en el 2013. El problema va a ser de ahora en más. Claro. ¿Está bien? Porque cuando vos te acercás a un 70% de la capacidad instalada, lo primero que decís es, bueno, voy a tratar de llegar al 90% para después recién invertir. Tal cual, exactamente. Porque si no, después no podés amortizar lo que estás invirtiendo. Claro, claramente. Y corres el riesgo de fundirte, entre otras cosas. Jorge. En el rubro nuestro, la parte de inversión para nuevos productos sigue fuerte. En la última encuesta nos da una tendencia de que el 70% piensa invertir en nuevos productos. Quizás es distinto al área textil porque la fabricación de nuevos productos significa moldes, matrices, equipamientos para fabricar productos, y son productos nuevos que salen al mercado en función de ferias internacionales y demás. Yo veo que eso, digamos, el tema de, sobre todo, luminosidad, tiene que estar renovando todo el tiempo. Bueno, iluminación fue el rubro que más movilidad tuvo en los últimos 2 años. Todo el tema del desarrollo de las luces LED. Claro, aparte del LED, claro. Eso nos ahorra platita. Es cierto. Lo único que lamentamos nosotros... Hay que bajar los precios del LED. Los LED, bueno, los LED sí vienen importados. Pero lo que lamentamos nosotros muchas veces es que a veces falta esa política de Estado entre las instituciones para poder aprovechar el poder exportador que tienen las pymes y el poder desarrollador que tienen las pymes, porque vos sabés que el empresario pyme, a diferencia de las grandes empresas que tienen un budget, tienen una estructura o que le viene la orden de otros países, es de por sí, por haber llegado a ser empresario, es impulsivo para poder desarrollar las cosas. Y a veces, a pesar de, como decía él, que baja un poco la actividad, le cuesta, lucha internamente contra él mismo para tratar de seguir haciendo inversiones. Cuando te cachetean de todos lados, ya la verdad ya es imposible. Vamos a parar un poquito. Y en el área exportación, por ejemplo, nuestra Cámara acompañó todos los procesos de promoción de exportaciones. Incluso hemos ido con Moreno a distintos países y demás para tratar de formar. Pero no es política de Estado,
es una política donde apuntan nada más a que salgamos a hacer esto. Claro. Y después venís y AFIP no te devuelve los reintegros de impuestos. Claro. O sea, trabajamos aparte, como que si fuéramos... El mercado externo, también como el mercado interno, es perseverancia y continuidad. Totalmente. No es que un día vas y de pronto... No se puede. Tácate. Desarrollar pero rescatarlos y a ustedes dos les agradezco esto, es el tema de que de todos modos, digamos, el espíritu emprendedor y empresario está. Y eso es fundamental. Eso está intacto. La industria, yo hablo por la textil, pero en general la industria nacional está intacta. Está necesitando que se mejoren las condiciones económicas, que la macro sea más amigable. Pero la capacidad de hacer, la capacidad productiva no tengas está. duda, los argentinos tenemos capacidad emprendedora, tenemos talento, tenemos diseño en el sector textil. Tenemos, digamos, toda la capacidad europea para el diseño, el buen gusto. Digamos, está todo por hacerse. ¿Vos sabés? Acá tenemos que generar política económica amigable para desarrollar la industria nacional y después, durante 40, 50 años, y después cuando estemos desarrollados vamos a tener un país fantástico. Justamente antes, cuando estábamos esperando para el programa, estábamos conversando de ese tema y realmente lamentamos, y a él le pasa exactamente lo mismo, estamos lamentando que ninguno de los partidos, incluso de la oposición, tengan una política industrial donde vos escuches un discurso y estén diciendo lo que piensan hacer en el área, cómo van a llevar a las pymes a que salgan al mundo, como es en Italia, que exporta el 70% de las exportaciones de las empresas pymes. Es decir, acá no se escucha eso. Bien, ese es el desafío entonces. Jorges. Gracias, señor. Muchísimas gracias por estar en El Inversor con nosotros. Gracias, y no pierdan el espíritu emprendedor, que es lo que realmente vale. Señores, vamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Tips para comprar en el supermercado. Bulat te aconseja para que no después llegues ahí a la caja y digas, no, pero no era así. Así que lo vamos a tener los tips. Y por supuesto, nuestro emprendedor, como dijimos, la chía, la quinoa, ¿cómo es eso? Bueno, si no lo sabés, hay una persona que lo sabe hace rato. Enseguida volvemos a El Inversor. Y las usamos, no las usamos, ¿qué hacemos? ¿Las usamos, no las usamos? ¿Cómo las usamos, Y esto no es tan fácil, ambas tarjetas de crédito, porque a veces vas y te pegás algunas sorpresas, porque en realidad lees bien toda la información, sabés bien cuando vas a comprar y te viene con una promoción, todas las reglas que esto tiene, porque después vas a llegar a la caja y sorpresa, no te va a pasar lo que vos creías. Y de hecho le pasó a mis productores, los dos justo tuvieron problemas. ¿Te parece a vos ser productores del Inversor y tener ese tipo de problemas? Así es, en casa de herrero, cuchillo de palo. Así que, Bulat, vamos a explicar un poco tips cuando vayas al supermercado. Empezamos entonces con nuestras queridas clases de que las compras en el supermercado eficientes. No te voy a decir qué comprar, eso lo vas a decir vos. El tema es cómo pagarlo. Vamos a lo siguiente. Entonces empezamos. Te sale la promoción, ¿ok? Tac, 20%, tu tarjeta de crédito, banco tanto, en un pago. Normalmente lo dice en un pago. Porque a veces llegas a la caja y te dice, la tarjeta tal, sí. ¿En cuánto cuotas la quieres pagar? 3, y vos crees que te viene el descuento. Y no te viene el descuento. Hay solamente algunas excepciones que es al revés, que te hacen el descuento si tenés en 3 cuotas. Entonces, siempre averiguate, cuando vas a pagar una tarjeta, pero ni en cuántos pagos es el descuento. Porque a veces no te lo dicen. Entonces te metes, bueno, dámelo en 3 pagos, decís vos. Te lo dan en 3 pagos y perdiste el 20% de descuento. O, no, dámelo en un pago y el 20% de descuento era con 3 pagos. Ahora, si es 20% de descuento y de 3 pagos, fíjate los intereses. Cuidado con el tema de los intereses. Ahora vamos a ir a ver eso. Entonces, tengan de acuerdo. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de financiar las compras? La primera cuestión. Vos vas con la tarjeta de crédito y te dicen, señor, usted tiene un 20% de descuento. Ahora bien, ¿vos leíste bien lo que dice abajo que es el tope de reintegro? ¿Qué es eso? Tomás el tope de reintegro. Lo máximo que te voy a dar. Hay un banco que hace muchas publicidades que te pone 30% de descuento, 40% de descuento hoy en tal lugar y después te dice monto máximo de devolución 50 pesos. Entonces, 40 descuento, buenísimo, va, te compras algo de 400, te devuelve 50. Te compraste algo de 1000, te devuelve 50. Es el tope reintegro. Entonces, el 40 realmente funciona ¿cuándo? Casi nunca. ¿Qué descubrieron los bancos? Que la gente lee el 40% y no lee ¿qué?
El tope de reintegro. Entonces, tenés cuidado cuando vas a hacer las compras, averiguar bien el tope del reintegro, porque si no, te vas a ver esto. El otro tema a la hora de financiar las compras. Ya casi no hay tarjetas sin intereses, excepto para electrodomésticos. Cuando vas a pagar, te van a ofrecer 3 o 6. Si vos tenés que pagar en cuotas porque no tenés plata, te va a parecer que el monto de los 6 es más alto. Te conviene pagar en 6 y no en 3. Y te explico por qué. Porque tu primera cuota te viene igual, al mismo momento. Después te quedan 2 más para pagar. En realidad estás financiando los 60 días. Por esos 60 días el interés que te cobran es fenomenal. Cuando lo financias en 6 cuotas, no te quedan 60 días, te quedan 150 días de financiamiento. Entonces la tasa de interés que terminás pagando es mucho más baja en 6 cuotas que en 3 cuotas. Aunque el monto te parezca más. Muchas veces en el banco te dicen, mire, su valor es 1.400. Si lo pagan en 3 cuotas es 1.500 y si lo pagan en 6 cuotas es 1.600. Los 1.600 te van a salir más barato que los 1.500. Porque en el medio tenés inflación. Y el valor de la primera cuota siempre lo pagas. Entonces, el financiamiento en 3 cuotas en realidad es dártelo en 2. Y el de 6 es dártelo en 5. Espero que hayas entendido. ¿Qué temas tenemos que entender esto? Ojo con los descuentos, con los precios cuidados. Cuando te dicen 20% de descuento en mercadería en general, no incluye los precios cuidados. Te vamos a explicar ahora esto con un ejemplo. Mirá, por ejemplo, acá tengo salchichas, ¿sí? 11,55 precios cuidados. Salchichas comunes, no precio cuidado, 13,25. Buena marca. ¿Qué pasa? Esto tiene 20% de descuento. 13,25, 20% de descuento, ¿cuánto es? 2 pesos con 70. 13,25 menos 2 pesos con 70, 10,60. Precio cuidado, 11,55. El precio cuidado no tiene los descuentos. Entonces, de hecho, muchas veces, ¿qué me pasó a mí una vez? No con salchicha, con queso rallado. El precio cuidado casi nunca lo consigo yo. Los precios cuidados tenés que ir a comprarlos los días de semana. Los fines de semana, al principio del sábado, si no, se acabaron. Porque hay un stock determinado y la gente lo primero que compra es eso. Entonces, de lunes a viernes normalmente hay precios cuidados, ¿sí? Y lo segundo es, con el queso, ¿qué pasó? Había 20% de descuento en el queso rallado, no afectaba el precio cuidado. Ergo, fue el único día que yo vi que estaba todo lleno de los precios cuidados y no había queso de los otros. Porque la gente también sabe elegir esto. Así que tened cuidado con esto. 2, hay promociones internas. Tampoco tienen descuento cuando son promociones internas. Y cuando hay un segundo por 50, ahora lo vamos a ver ahora, a veces hay algunos que te dicen, la segunda unidad 50 y después te dicen 20% de descuento. Se aplica uno solo, no se aplican los dos. ¿Estamos? Vamos a la siguiente. ¿Cómo se aprovechar el 5% de devolución pagando con débito? Y esto es muy importante. El débito te lo devuelven solamente si tu compra es menor a 1.000 pesos. Si tu compra es 1.001, no te devuelven. ¿Estamos? El cartelito acá te dice 15% de su tarjeta de débito más 5% de devolución del IVA. ¡Ojo! Acá te dice tope de reintegro 300 por transacción. ¿Listo? O sea, no es 15, es 15 en el caso que compres para tener 300. Lo segundo, el 5% de devolución. Si te pasás de los 1.000, esto no vuelve, ¿eh? Segundo tema. Mucha gente que dice, voy con mi tarjeta de débito y le pido al supermercado, señor, páseme 2 veces la tarjeta de débito. Los bancos no pueden hacer eso, los supermercados no pueden hacer eso. No puedes hacer 2 compras al mismo tiempo con la misma tarjeta de débito. Tenés que tener 2 tarjetas de débito. Yo cuando voy de compra voy con 2 tarjetas de débito. Le digo que me corte a los 1.000 y me corta a los 1.000. Entonces con 2 tarjetas de débito sí puede hacerse la transacción, no con la misma. Los supermercados a veces pasan, pero en general no pueden hacerlo. La AFIP no le permite hacer 2 compras, o sea, dividir la compra con la misma tarjeta de débito. Porque se considera que estás burlando esto. Con diferentes tarjetas de débito, ahí sí, porque son 2 cuentas distintas y 2 transacciones distintas. Así que sabete eso. Vamos a la siguiente. Y esto es importante. Cada producto es igual, 50% de descuento en la segunda unidad. Y te dice la lista. Acordate que tiene que ser exactamente la misma unidad en tamaño también. Hay a veces que te dicen que tenés variedad, por ejemplo, cubitos, si tenés variedad, te dicen que puede ser cualquiera. Pero tenés que ser muy cuidadoso con esto. Es en la segunda unidad de exactamente la misma. No puedes comprarte un agua saborizada manzana y una naranja. Es decir, son 2 aguas saborizadas. No, chicos, son las 2 de manzana. Es decir, tiene que ser el mismo código de barras, lo que sea exactamente igual, y tenés el tema de la segunda unidad. Acordate con esto, cuando tenés esto, y después te dice, y 20% de descuento con tarjeta de débito, una sola de las 2 cosas. No hay este descuento y después el 20%.
Por eso cuando llegas a la caja muchas veces decís, mira, yo compré como para tener 20% de descuento y llegás y haces el cálculo rápido. Compré por 1000 y me pago 900. ¿Qué pasó? Y que tenés muchas de estas cosas que efectivamente no entran en el débito, en el descuento. ¿Estamos? Resumiendo, cuidado con los precios cuidados, cuidado con el tope de reintegro, cuidado con el tema del financiamiento, es decir, a veces el descuento es solamente en una cuota. Entonces, no tengas miedo de preguntar. Cuando vos vas al supermercado, todas las preguntas para aprovechar mejor los descuentos. Si no, vas a llegar y de pronto te vas a encontrar con que los descuentos que querías no los vas a poder aprovechar. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. ¿Sin trivia? ¿No tenemos trivia ahora? ¿No querías hacer la trivia? La próxima semana hacemos la trivia, pues se enojó mi productora que no la mandé antes. Una tanda y enseguida volvemos con nuestro emprendedor. La chía, la quinoa, ¿qué es todo esto? Y pimentón también, todo lo hacemos acá. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. A ver, adivinen, vamos. Ya vengo diciendo, uno es chía y uno es quinoa. ¿Cuál es cuál? ¿Blanquito o negrito? Sí, la mayoría debe saberlo. A ver, Beto, dale. Chía al oscuro. Chía al oscuro, muy bien. Y la quinoa esto. Gabriel, ¿qué es esto? Son 2 semillas ancestrales que se han redescubierto últimamente su consumo a nivel mundial. Tanto la chía como la quinoa son productos que hace unos años volvieron a lo que es los cultivos en Argentina. Esto lo hacían mucho los incas, ¿no? Sí. Con Sí, mucha tradición. Sí, son cultivos andinos. Ajá. Se han redescubierto y Argentina, sobre todo en chía, en quinoa no, porque para el productor argentino es un cultivo relativamente nuevo, pero en chía Argentina es uno de los principales jugadores en la plaza mundial. Sí. Sí. Yo estuve en Las Lajitas, te contaba, en Salta, y efectivamente vi la cantidad de hectáreas sembradas que hay de chía, ¿no? Sí. Y para mí fue una sorpresa también, ¿no? Nunca había visto una chía, una planta de chía. ¿La viste en flor o...? No, la vi nomás, ahí estaba. ¿Qué sé yo si estaba en flor? No, porque es muy linda en flor, es todo el campo celeste. Ah, no, entonces no estaba en flor. No, la vi oscurita nomás. No, bueno, a ver, contame tu historia, porque vos no... ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, nosotros, Dusen arrancó como una empresa especiera en el 2003. Bueno, arranqué con un auto, con un pequeño Fiat Uno. Con un Fiat Uno, bueno. Me movía con el Fiat Uno a través de las diferentes provincias buscando mercadería. Las traía, la mercadería la traía en el auto, algunas las mandaba por empresa de transporte. Y traías pimentón, orégano, ¿qué hacías? Sí, toda esa. Únicamente en este país se puede hacer esas cosas, pero bueno. Bueno, a ver, evolucioné rápidamente. Yo vi que había un negocio, pero necesitaba una cierta estructura formal. Bueno, hice la empresa, estatuto, quit, todas las de la ley. ¿Cómo se te ocurrió meterte con esto de especias? ¿Que te gustaban las especias? ¿Qué había? ¿O le viste un filón? No, ¿Cómo lo descubriste, digamos? ¿Cómo viste el negocio? Yo tengo formación, yo soy cartógrafo de profesión, me dedicaba a la parte matemática de los mapas y después hice posgrado en dirección de empresas y en administración. Ajá. Y mi tío, que andaba en esto, siempre me decía, Gabriel, vos que tenés tanta garra, que te metés, mirá, este es un negocio que es muy importante, muy interesante, pero es muy informal. Y vos con tu formación, con tu empeño, seguramente le vas a encontrar la punta al ovillo. Bueno, yo era gerente en una empresa multinacional y, bueno, agarré el auto, entré a recorrer, una cosa medio de loco. Y me empezó, bueno, le empecé a encontrar la vuelta. Al principio, lo que hoy es la habitación de mi hijo, sí, era el depósito en el piso 10. Yo llegaba con el auto a subsuelo, agarraba todas las cosas, las subía en el ascensor, las llevaba al piso 10. Ah, tus vecinos te adoraban. No, mi mujer. Porque en la habitación había olor a orégano, a romero, bueno, un lío. Pero bueno, de a poco, esto duró nada más que 3 meses, lo que la crisis. Te formalizaste. Y bueno, empezamos a crecer, a través de la estructura formal empezamos a crecer, y el negocio de las especias vos lo podés agrupar en dos lugares, lo importado y lo nacional. Correcto. Para lo importado, que es la pimienta, la nuez moscada, el clavo de olor, productos que tienen mucho consumo a nivel nacional,
había que transformarse en importador, con lo que el capital necesario para involucrarse en esa actividad era mucho. Y después estaba la pata nacional. Y en la pata nacional, yo analizando, dije, bueno, el lugar a donde más puedo encontrar productos de la pata nacional es en Salta. Y allá te fuiste. Y allá me fui porque Salta es el primer productor nacional de legumbres, porque se hace pimentón, se hace comino, se hace anís, se hace cayena, todas cosas de las que hoy soy productor. Entonces empecé a buscar productores con los que asociarme, decirle, mira, yo me comprometo a comprarte la mercadería, vos a determinado precio, compartir la ganancia como si fuera una cosa cooperativa, porque vos al mercado formal de Buenos Aires o de las grandes ciudades no podés alcanzar, y yo sí. Bueno, así fue que arrancamos con una finca Las Palmas, en Salta, en la localidad de Cerrillos, y con él fuimos evolucionando. Y el propietario de Finca Las Palmas, Eduardo López, puso 190 hectáreas a mi disposición, que hace todas las cosas que yo necesito. ¿Cuándo descubriste esto? Hace 6 años, por iniciativa de Fernando Dávalos, que es el socio salteño, porque somos 3 socios, Fernando Dávalos, Walter Hermandinger y yo. Él empezó con este tema de la chía. Bueno, él me dijo, hagámoslo, como yo veo una pileta y tiene un poquito de agua me tiro. Empezamos con eso, al principio era muy desconocido para nosotros, no sabíamos a qué distancia teníamos que sembrar, si la teníamos que hacer en directa, la hicimos al voleo, ¿no? Pero bueno, crecimos. Y fuimos adelantando. Pues ya tenemos que ir cerrando. Un consejo a un emprendedor, ¿hay que desanimarse o hay que seguir siempre? No. Sí, nosotros siempre decimos lo mismo. La formalidad te permite crecer rápidamente, la informalidad encontrar rápidamente el techo. Así que... Y después hay que ser empresario informándose de todo, pero sin estar pendiente de lo que dice la tapa de los diarios, porque si no, no salís de tu casa. Te felicito, Gabriel. Un placer estar acá. Gracias. Ya saben, señores, chía y quinoa. Agradecemos, por supuesto, a 2 emprendedores también que nosotros queremos mucho. A Sebastián de Nicolás, a Ramón Falcón 2287, que siempre nos alimenta con sus pizzas. Y a la Gran Córdoba, ese fenomenal lugar donde se da unas masas riquísimas. En Córdoba 4460. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Beto. Gracias, chicos. Un placer.